Bienvenidos. Acercaos, sentaos junto al fuego, pues hoy vamos a desentrañar la historia del origen de nuestro mundo. Por Telvir Birces, año 1329 después del Éxodo. El nombre del reino perdido de Ascalon todavía suena con fuerza y añoranza en las tabernas del Linde de la divinidad. Protege en su memoria a los descendientes de los refugiados ascalonianos que emigraron en penosas condiciones a través de las pico escalofriantes. Para ellos, los Charr y sus legiones les arrebataron su preciada tierra a sangre y fuego, y la herida es demasiado profunda para que cierre. El gran muro del norte es ahora un ruinoso recordatorio de tan horrible infortunio. La Ciudadela Negra, un insulto por su proximidad a la decaída Rin, antigua capital humana. Pero, ¿qué sabrán estos pobres diablos del mundo y su anciana edad? ¿Serán acaso capaces de recordar que fueron los humanos los que expulsaron a los Charr de lo que después llamaron Ascalon? ¿Recordarán los Charr que ellos, a su vez, arrebataron el mismo hogar a los olvidados y otros seres con mayor violencia? La pregunta se responde por sí misma. Incluso hoy, ambos mundos, el humano y el Charr, parecen dispuestos a librar una cuarta guerra de clanes. Uno no puede evitar sentir frustración ante el desconocimiento reinante en cada mente con la que cruzo camino. Especialmente cuando creo firmemente que solo el pasado y su estudio pueden prevenir las atrocidades del futuro. El priorato de Durmand realiza una labor encomiable, pero su contienda contra los dragones ancianos le ha hecho perder de vista su propósito divulgador. Es por ello que redacto este manuscrito, para que todo ser capaz, rey o granjero, pueda conocer, verdaderamente conocer, el mundo por el que deambula. Es esta, por tanto, la historia del origen de nuestro mundo. El comienzo de todo hay que buscarlo en el místico hogar de los dioses, la niebla, un nuboso elemento ubicuo y eterno en constante estado de creación. Cargado de magia y energía, es madre de los distintos mundos que conocemos y sus criaturas, mortales e inmortales. Cuando uno oye a la tierra en su quehacer diario, es fácil olvidar que no somos más que unas pobres almas que navegan por tal neblinoso mar en un barco llamado Tiria. También lo surcan el inframundo de Grenz, la fisura de la aflicción de Balthasar, o el reino del tormento, antigua prisión del malogrado Abaddon. Tal es la grandeza de la niebla que estos divinos nombres empequeñecen a su lado. ¿Son los dioses tan eternos como el lugar que transitan? ¿Son ellos quienes la controlan? ¿Acaso lo hacen los dragones ancianos? ¿O son todos ellos creación, azarosa o voluntaria, de este inescrutable lugar? No todas las preguntas tienen respuesta. No obstante, sí sabemos que en el centro de la niebla se encuentra la grieta, emplazamiento en el que el espacio y el tiempo convergen y todo queda unido. En ella, el reloj se paraliza y cualquier ubicación de la niebla es alcanzable, lo que da lugar a contradicciones tales que desafían la lógica y la cordura del más sabio. Fue a través de esta puerta perfecta que la diosa Duaina trajo a los humanos a Tiria desde un mundo cuyo nombre se ha perdido. Es este, también, el umbral que atravesaban las almas virtuosas en su viaje a la sala de los héroes, dentro de la propia grieta, en busca de gloria y descanso. Hubo una época en la que solo dioses, dragones y otras poderosas criaturas eran capaces de utilizarla, pero todo esto cambió con el atrevimiento de Lord Odran, hechicero que aprendió a abrir portales a los distintos mundos a través de ella. Hoy, las puertas asuras son herederas de la osadía del brujo, permitiéndonos, no sin riesgo, desafiar a la naturaleza y adentrarnos en lugares inicialmente prohibidos a nuestro albedrío, nutriendo conflictos como la terrible y paradójica Guerra de la Niebla. Épicas, misteriosas e intrigantes son las historias que acontecieron en los distintos mundos que habitan entre la niebla, pero pongamos ahora el ojo en aquel que más amamos, Tiria. Cuándo y cómo se originó es un misterio. Sin embargo, como se acaba de narrar, lo que sí sabemos es que la tierra de Tiria forma parte de la niebla, y que enlaza con esta y sus otros mundos a través de portales ligados a la grieta. Portales que, en un inicio, solo pudieron abrir entes de gran poder.
Es Tyria, por tanto, un lugar en el que la energía mágica mana de su núcleo como la sangre lo hace del corazón. Pero, como es costumbre, precisa control. Un exceso de esta fuerza resultaría en una catástrofe. Es por ello que, desde el principio de los tiempos, los dragones ancianos han estado vinculados a Tyria, equilibrando su energía con apocalípticos ciclos de despertar e hibernación, devorando todo a su paso, especialmente la magia. Aciaga es nuestra fortuna, inmersos como nos encontramos en el apogeo de uno de esos ciclos. En cualquier caso, es a partir del despertar anterior que da comienzo la historia de Tyria que conocemos. El escrito más antiguo lo constituyen los huesos de los grandes gigantes, las criaturas más magníficas que pusieron pie en esta tierra. Estos despojos óseos, esparcidos por lugares como la desolación o el desierto de cristal en la cálida Elona, cuentan la historia de unas razas dominantes que se extinguieron en el 10.000 antes del Éxodo, en su lucha contra el terrible despertar de los dragones ancianos. Pero los grandes gigantes no estaban solos. Los Mursat, los enanos, los videntes, los olvidados y los Jotun compartieron época. Poco se sabe de aquella era, estas civilizaciones y sus orígenes, pero la magia vibraba con fuerza en sus vidas. Esto atrajo a los dragones ancianos, que, buscando devorarla, causaron una infernal devastación. Temerosos por la extinción de los grandes gigantes, las 5 razas mencionadas forjaron una alianza para guerrear contra las legendarias y descomunales bestias, pero los enanos, los videntes y los Jotun abandonaron a los Mursat y los olvidados a su suerte en su lucha contra el dragón Chaitán. Acontecida la inevitable derrota, todos aceptaron que combatir contra los dragones ancianos era imposible, y los videntes idearon un plan. Crearon la piedra sombría para amplificar su capacidad mágica y ser capaces de concebir la hematites, la gran y mítica roca que, mediante un ritual, absorbería la magia de las civilizaciones, poniéndola a buen recaudo de los dragones. Los olvidados, a pesar de lo sucedido, abrazaron esta ocurrencia. Sin embargo, los Mursat, llenos de rencor por la traición anterior, evitaron ser partícipes y usaron su magia para escapar a la niebla, donde prepararían un regreso dominador. Mientras tanto, los enanos defendieron con éxito su morada bajo las picoescalofriantes, batallando contra lo que llamaron el Gran Destructor, campeón del dragón anciano Primordus. Los olvidados hicieron lo propio contra la dragona Glint, campeona de Kralkatorrik. Pero, no contentos con una victoria temporal, le practicaron un antiguo ritual en el altar de Glaust, situado en lo que después sería Ara, ciudad de los dioses, que logró liberar a la bestia de la influencia de su amo. Esto hizo de Glint una aliada que ayudó a las razas a esconderse de sus alados enemigos. Finalmente, el esfuerzo de los videntes con la hematites y el auxilio de Glint dieron sus frutos. Los dragones ancianos, percibiendo una disminución de la magia en Tyria, volvieron a hibernar. Aprovechando la recuperada paz, las distintas civilizaciones salieron de sus escondrijos y volvieron a poblar el mundo. Los Mursat regresaron de la niebla con su conservado poderío mágico, diezmando a los videntes hasta su casi total desaparición y estableciéndose en las islas del Anillo de Fuego para gestar una ambiciosa y absoluta invasión futura. El resto de pueblos también comenzaron a expandirse. Los enanos y Jotun en las picoescalofriantes, los olvidados por toda Tyria y Kanza, los Norn y los Charr empezaron a emerger con fuerza en el lejano norte. Fue durante este periodo que los dioses Dwaina, Balthasar, Melandru, Lisa, Abaddon y Doom llegaron a Tyria por vez primera. O quizá no fuese la primera. Sea como fuere, sabemos que entraron a nuestro mundo por las aguas artesianas, atraídos por su concentración mágica. En dicho punto concreto erigieron Ara, ciudad divina y futura capital del posterior reino de Or. Ya asentados, tomaron contacto con el mundo y sus criaturas. Gracias a esto, se percataron de la existencia de los ahora durmientes dragones ancianos, y recopilaron toda suerte de saberes y artefactos de su interés, incluyendo la hematites. Los Jotun y los Norn deben a esta interacción con los dioses su época dorada, llamada la Era de los Gigantes, que no debemos confundir con los grandes gigantes. Las deidades les bendijeron al otorgarles el don de la magia. Sin embargo, tras el exponencial aumento de su fuerza destructiva,
Los dioses recelaron de ellos y les arrebataron el poder, haciendo que los Jotun entraran en decadencia hasta llegar a su salvaje y bruto estado actual tras incontables guerras civiles. Los Norn, por contra, se convirtieron en una comunidad nómada que se encomendó a los espíritus de la naturaleza, seres de gran poder mágico que les ayudaron a sobrevivir, asentarse y consolidarse. Los Char, en su tierra natal al noreste de Tiria, abandonaron poco a poco su primitivismo. De guerra tribal en guerra tribal, avanzaron hasta que su raza quedó unificada en un agresivo imperio guerrero bajo el mando del primer emperador Okan-Ur y sus 4 imperadores, comandantes de las 4 legiones: hierro, sangre, llama y ceniza. En su expansión hacia el oeste, los enanos fueron los únicos que consiguieron detener su avance en las pico escalofriantes. En su invasión meridional, arrebataron la actual Ascalon a los olvidados. Y llegamos ahora al origen de nuestro pueblo. Curioso es el hecho de que, por más que creamos que Tiria gira en torno a los humanos, en este punto de la historia todavía no había ninguno en el mundo. No hasta que, en algún momento antes del 786 antes del Éxodo, Duaina, diosa de la vida, nos abrió sus puertas a través de la grieta. De qué mundo nos trajo y qué aconteció en él, nadie lo sabe. Pero sí está claro que, llegados aquí, nuestra civilización no comenzó en Or. Guiados por los dioses, nos alejamos de Ará y nos asentamos primero en Kanza, al otro lado del mar, dando inicio al imperio del dragón y su dinastía. Entretanto, las intenciones pacíficas de la diosa se vieron truncadas cuando llegó Balthasar, dios de la guerra que instigó en nosotros el espíritu de conquista. Aprovechando esta circunstancia, en el año 205 antes del Éxodo, nuestro pueblo migró y llegó a Tiria continental, estableciendo Or y la dinastía primigenia de Elona. Kanza, Tiria y Elona comenzaban a tomar forma. En Or, Melandru, diosa de la naturaleza, fertilizó la tierra para garantizar el éxito de la civilización. Lisa, diosa de la belleza y la ilusión, ayudó a los dioses y los humanos a olvidar el trágico pasado del mundo del que vinieron, para que pudiesen mirar al futuro con esperanza. Abaddon, dios del conocimiento, cultivó este, así como sus diversos artefactos mágicos y sus secretos. Idum, dios de la muerte, se encargó de ser juez y verdugo de los humanos a la llegada de estos a sus puertas. Pero hubo un cambio en este panteón. Duaina tuvo un hijo con un escultor humano, posiblemente Malcor, a quien llamó Grenz. Este semidios, por razones no reveladas, desafió a Duum y con la ayuda de los 7 segadores, usurpó su trono en el inframundo, proclamándose nuevo dios de la muerte, confinando al anterior en la sala del juicio y confirmando su incapacidad para destruirle. Amparados por los dioses, la humanidad se expandió a los 4 vientos. La consolidación del imperio del dragón, Or y Elona motivó que nuestro pueblo se aventurara a colonizar nuevos territorios. Primero le llegó el turno a Krita, y después a Ascalon. Un líder llamado Doric fue el gran artífice de estas conquistas. El longevo héroe demostró ser tan fuerte como sabio. Saliendo victorioso de la imposible tarea de doblegar a los Char, en los inicios de una encarnizada y eterna lucha por Ascalon que dura hasta hoy, su corazón siempre tuvo un sitio para la concordia. Le pidió a los dioses que, de la misma manera que le habían ayudado en la guerra, le auxiliasen en la búsqueda de la paz. Duaina, conmovida por su ruego, así lo hizo. Este esperanzador y sosegado periodo le valió el título de rey de la humanidad durante el último siglo antes del Éxodo, aunando Ascalon, Krita y Or bajo su figura. Pudo ser entonces cuando, para su defensa, el linaje de los reyes de Ascalon recibiera las 3 reliquias sagradas de inmenso poder mágico que fueron azote de los Char durante siglos: Sohothin y Magdaer, fogosas espadas gemelas de Balthasar, y la corona hechizada. Este imponente dominio humano arrinconó a los olvidados en lo que después se convertiría en el desierto de cristal, donde, en devoción a los dioses y junto con Glint, asumieron su rol final como guardianes del mundo, dedicando su existencia a prepararse para el próximo despertar de los dragones ancianos. No obstante, la ansiada paz humana no perduró. En el año 1 antes del Éxodo, los 6 dioses, liderados por Abaddon, decidieron usar la hematites para otorgar el don de la magia a las distintas razas que habitaban el mundo. Estas, maravilladas por el poder de los hechizos, no tardaron en usarla en su propio beneficio,
iniciando una serie de brutales y destructivas guerras que horrorizaron a los dioses. Ante tales acontecimientos, el rey Doric, enormemente afligido por la sangrienta contienda, viajó a Ará e imploró a los dioses que pusieran fin al conflicto. Las deidades, a excepción de Abaddon, escucharon su ruego y, con el fin de ocultar tamaña fuente mágica, dividieron la hematites en 5 fragmentos. Usaron la sangre del rey para sellarlos y vincularlos a su linaje, lo que constituye el segundo posible momento de la entrega de las mencionadas reliquias humanas. Después, los arrojaron al volcán principal de las Islas del Anillo de Fuego. Abaddon, contrariado, vio cómo sus designios quedaron insatisfechos. Sus seguidores, los humanos margonitas, enfurecieron. Habitantes de las islas del Mar de Cristal en Elona viajaron al templo de los 6 en una de ellas, asesinando a los sacerdotes de los otros 5 dioses y desacrando sus altares y estatuas. Ante tal ofensa, los olvidados, devotos a los dioses, batallaron contra los margonitas en lo que fue la mayor batalla naval de la historia de la humanidad. Inicialmente vencedores, todo cambió cuando Abaddon, escuchando el ruego de su pueblo, hundió la flota olvidada y transformó a sus seguidores en potentes criaturas demoníacas. Aprovechando tan terrible ejército, Abaddon se erigió en líder de esta horda de la oscuridad y lo comandó en el asalto a las puertas del cielo, buscando derrotar a los 5 dioses y declararse como la única deidad. Pero, aunque vencía por momentos, la fuerza combinada de Dwaina, Balthazar, Lisa, Melandru y Grenz resultó ser demasiada. Abaddon cayó en Elona, en el lugar llamado Boca del Tormento. Esta titánica derrota convirtió al fértil paisaje en un mar de azufre que hoy llamamos la Desolación, y al mar de cristal en el actual desierto de cristal. Vencido, se le llevó a él y a sus margonitas a través de la niebla al reino del tormento, prisión a la que quedó sujeto gracias a las cadenas que forjó Balthazar. En un último gesto de insurrección, Abaddon se llevó el templo de los 6 consigo. Acontecido esto, los dioses efectuaron un último y breve regreso a Tiria, donde, avergonzados, borraron todo indicio de la existencia de Abaddon, abandonando nuestro mundo para siempre en lo que todos conocemos como el Éxodo de los dioses, epicentro de nuestro calendario. Tras un pacífico primer siglo después del Éxodo, las monarquías Orriana, Critense y Ascaloniana, ahora tan independientes como Elona y Canza, empezaron a perder influencia frente al surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización: los clanes. Nacidas como inocentes y limitadas agrupaciones, rápidamente evolucionaron en colectivos con enorme capacidad desestabilizadora, capaces de provocar conflictos armados. Esta tendencia se agravó de forma absoluta cuando el volcán del Anillo de Fuego entró en erupción y dispersó los fragmentos de la hematites por nuestro mundo, volviendo a hacer que la magia fuera accesible para quien los controlara. Los clanes se percataron de esto y guerrearon por ellas. En consecuencia, ningún reino pudo contener ya a estos colectivos, y comenzaron las destructivas y constantes guerras de clanes que definirían el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Desde ese primer siglo y hasta el año 1070 después del Éxodo, hasta 3 guerras de clanes se libraron, siendo la tercera la más brutal de todas, aunque esta división es artificial. Realmente, nunca cesaron. Entre el año 100 después del Éxodo y el 1070 después del Éxodo ocurrieron muchos hechos destacables. Canza estableció contacto con Tiria y Elona en el 221. Elona colonizó la humana Crita en el 300, creando una singular mezcla entre la cultura de la Tiria continental y la eloniana, y generando el incesante conflicto con los centauros que tan reciente tenemos en la memoria. En el 452 después del Éxodo llegó la desgracia a Elona. La peste de los escarabajos supuso la ruina de la dinastía primigenia, lo que dio lugar a una situación de inestabilidad política llena de belicismo y marcada por el auge y caída de otras dinastías que duró hasta el 850 después del Éxodo. Fue en torno a este año que Lor Odran abrió sus portales y la Sala de los Héroes se convirtió en la arena del más allá. 10 años después, el archiconocido Liche Palawa Yoko y su ejército de despertados trajo la guerra a Elona para subyugarla. Turai Osa, héroe eloniano, frustró sus intentos y, tras vencer en la gran batalla de Yahai, ató mágicamente al usurpador no muerto en una tumba que significó el nacimiento de la Orden de los Susurros, guardianes permanentes de la misma,
para evitar su retorno. Otra década más tarde, Abaddon comenzó a planear su regreso aprovechando la disrupción causada por los portales abiertos por Lord Odran 20 años antes. Envió a sus titanes al Anillo de Fuego, donde fueron descubiertos por la Legión de la Llama Char, quienes, maravillados por su poder, los asumieron como ídolos religiosos, alterando su cultura y generando su condición como parias en la sociedad Char. Poco después, en el 872 después del Éxodo, la tragedia sacudió Kanza. Un agente de Abaddon emponzoñó la mente de Shiro Tagachi, guardián del emperador, haciendo que asesinara a este último. Al hacerlo, la magia otorgada por Duaina al linaje real de Kanza más de 1500 años antes fue absorbida por Shiro. El malogrado guardián, a su vez, fue batido por Victor, Arquemorus y Bizu, hecho que causó la liberación de todo su poder mágico en lo que llamamos el viento de Jade, creando el mar de Jade. Aunque otras historias son dignas de mención, llegamos ahora al final del presente relato. Como se dijo, el año 1013 después del Éxodo trajo consigo la tercera guerra de clanes. Or, aunque siempre intentó mantenerse al margen, se vio involucrado en la lucha con Ascalon y Krita una vez más. La contienda, que no iba bien para el reino de la antigua Ara, dio un giro inesperado. Los Char aprovecharon la coyuntura para atacar al reino de Ascalon desde el norte en un veloz, agresivo y sorprendente ataque. En poco tiempo llegaron al Gran Muro del Norte, construido en el 898 después del Éxodo para intentar poner fin a sus incursiones. Confiados en su inexpugnabilidad, el rey Adalbern y su hijo, el príncipe Rurik, lo defendieron con éxito, aunque perdieron las ciudades y emplazamientos al norte de él, forzando el cambio de capital de Drastir a Rin, al sur del muro. Finalmente, distrayendo con incursiones, la Legión de la Llama Char celebró el ritual de la devastación con los calderos de la devastación otorgados por los titanes de Abaddon, haciendo llover enormes cristales ígneos que destruyeron el muro, la ciudad de Ascalon y el resto del reino. En el caos y la desprotección resultantes, las legiones arrollaron a la nación humana hasta arrinconarla en el actual bastión de Halcón de Ébano. Pero no se detuvieron ahí. Dividieron su fuerza en dos y atacaron los lejanos reinos de Krita y Or. El rey critense huyó, pero el héroe Saúl D'Alessio creó el manto blanco y, apoyados por los Mursat, con los que estableció accidental contacto, expulsaron a los Char y defendieron Krita. Or, por contra, tuvo peor fortuna. Asediados y aislados en su península por las fuerzas Char y los calderos de la devastación, el visir Kilbrón, desesperado adulador de Abaddon, leyó un pergamino prohibido robado de la divina ciudad de Ara. Esto conjuró un poderosísimo hechizo que sacudió los cimientos de la tierra y hundió la península de Or en el mar, haciendo desaparecer a sus súbditos y los Char por igual, transformando a los primeros en no muertos guiados por Kilbrón como rey Liche. Este terrible cataclismo, como lo llamamos, hizo que los marineros renombraran los alrededores como el Mar del Pesar. Por descontado, la historia no acaba aquí. Desde el año 1070 después del Éxodo al momento en el que escribo estas líneas, han ocurrido innumerables, esperanzadores y calamitosos sucesos. La profecía del buscador de la llama, las plagas de Kanza, el anochecer de Elona, el resurgir del gran destructor y, por supuesto, nuestra actual contienda contra los dragones ancianos. Son, todas estas, historias tan importantes para nuestra comprensión del momento presente como las contadas aquí, pero habrán de ser relatadas en otra ocasión y de otra manera. Sintetizar la historia del origen de nuestro mundo en apenas unas páginas ya es tarea suficientemente arrogante y ardua como para relegar a otros pocos párrafos a los sucesos que acabo de mencionar. Respetemos el saber, pues será nuestra salvación. Telvir Birces, 1329 después del Éxodo.